Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gracias por estar en este tiempo, en este lugar, o para aquellos que nos van a escuchar. Muchas bendiciones. Hoy, como ya el pastor lo había mencionado en otros mensajes, vamos a iniciar un nuevo tema y es acerca de la ley en el reino del Señor. Ya, como sabemos, todo lo que está en la palabra del Señor es verdad. Pero a veces, cuando nosotros miramos un poco más este tema, vemos que no solamente existe la palabra ley, sino que hay otros términos, ¿cierto? Entonces es bueno saber cada una de estas palabras para así poder aplicarlas y también aprender a vivirlas. Entonces vamos a orar primeramente. Señor, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos la vida de mis hermanos, pastores, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándome, Espíritu Santo. A todo hombre fuerte, toda emoción, todo aquello que no proviene de ti, Señor, sea menguando. Proclamo que no soy yo, sino que eres tú, el que ha de obrar, el que ha de hablar por medio de tu Espíritu Santo, para que esta palabra traiga vida y sea manifiesta en cada uno de mis hermanos, de tus hijos, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra. Y desatamos también este espíritu de sabiduría, de entendimiento, conocimiento, consejo, poder, temor de Dios, que proviene del Espíritu, Señor, porque sabemos que tú, Dios eterno, eres nuestra sabiduría, Yeshua. Amén y amén. Bueno, listo. Entonces podemos por allá, ya listo. Entonces vamos a compartir aquí unas diapositivas. Primero lo voy a colocar acá. Unos segunditos. Listo. Listo. Entonces hoy vamos a ver una introducción acerca de las leyes del reino. Sabemos que el tema principal es entender la ley del espíritu de vida, pero miremos que esa frase, la primera palabra es ley, y la ley agrupa muchas otras definiciones, que es lo que algunas de ellas, no todas, pero vamos a ver en el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como vemos en algunos versículos, como en Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces aquí habla de estatutos y preceptos. Y otro ejemplo, Deuteronomio 6:17, guardad cuidadosamente los mandamientos. Entonces aquí hablamos de estatutos, preceptos, aquí hablan de mandamientos y sus testimonios. Nuevamente, y sus estatutos que te he mandado. Entonces, si Dios quisiera decir que la ley agrupara todo, diría, bueno, obedezcan a mis leyes, pero no hace distinción entre lo que es solamente en estos dos versículos, que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, a estos guardad mis mandamientos y también los estatutos y los testimonios que él ha mandado. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué es una ley? Vamos a ver, digamos, un resumen primero para que podamos distinguir en la medida en que vamos leyendo cada una de estas definiciones. Cuando hablamos de una ley, hablamos de una enseñanza general, pero también de algo que se establece y es aquello que no se puede romper. O sea, una ley, si conocemos la ley de la naturaleza o la ley de la gravedad, es algo que no se rompe. Si usted deja caer este anillito, por decirlo así, usted lo suelta por ley, tiene que bajar. O sea, es algo que se debe cumplir. Y cuando no se cumple, ocurre una consecuencia. La ley es una orden, es un mandato. Aquí vamos a ver varios sinónimos. Es una orden, es un mandato, pero es algo que se debe cumplir. Y cuando el Señor apartó a Israel y para nosotros nos apartó para su reino, hay leyes. Y es necesario conocerlas y también aprender a cómo cumplirlas, porque tampoco debemos cumplirlas como nosotros decimos. En la palabra también dice que hay que cumplir y cómo se deben cumplir. Cuando hablamos, ahora la ley es algo también general, o sea, se cumplen todo. Todas las definiciones que están abajo pueden introducirse dentro de la definición de ley, pero en la manera como se aplican
y lo que ellos agrupan o este mandamiento u ordenanza, en qué sector, digamos, gobierna, por eso también hay diferencias. Cuando hablamos de mandamientos, hablamos de órdenes específicas, más que todo es para comportamientos, asuntos morales, asuntos sociales. Entonces ya no es algo tan general como la ley que se cumple en todo, sino es algo específico ante una situación más específica. Un precepto es una regla detallada para vivir la ley. Esta más que todos los preceptos te indican es cómo tú debes aplicar esa ley en tu vida. Ya, eso es lo que hace. Los decretos son determinaciones firmes de Dios. Y si lo relacionamos con los decretos de ahora, de la ley actual, es cuando, por ejemplo, hay una demanda ante alguien y un juez ve a la demanda. Y respecto a esa demanda y basado en la ley que se conoce general y basado en los mandamientos y en los estatutos, entonces él va a decretar algo sobre esa demanda, sobre esa situación, sea que alguien esté demandando culpabilidad o no, inocencia, entonces el juez va a dar un decreto sobre esa situación específica y se debe ejercer sobre esa persona específicamente. Todavía es más específico que el mandamiento, ¿ya? Las proclamas es el anuncio público de la palabra de Dios, que puede ser la proclama de una ley, de un mandamiento, de un precepto o de un decreto, pero es vociferar, es hablar en voz alta. Y el estatuto es una ordenanza permanente para guardar siempre. ¿Por qué sucede? Porque es que, por ejemplo, los decretos es para una situación o un determinado tiempo, pero un estatuto es un decreto que nació y que va a permanecer de ahí en adelante y no se puede cambiar. ¿Ya? Eso como para introducción. Entonces, si vemos que cada palabra, cada concepto nace en una situación diferente, agrupa una situación diferente, a veces grupos de personas, otras son temporales y otras son duraderas y otras incluso son permanentes y otras son generacionales. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Qué es una ley? Es el conjunto de instrucciones y enseñanzas, en este caso que hablamos de la palabra del Señor, dadas por Dios para guiar la vida espiritual, moral, social y ceremonial de su pueblo. Pues como decían, yo los saqué de Egipto, pero ahora ustedes tienen que vivir conforme a yo les diga y les entrego una ley. ¿Listo? Que en la Torá son 5 libros y que contienen 600 nada más y nada menos que 613 mandamientos. Y que ellos tenían que aprender y todo lo demás. Bueno, aprender la ley, aprender esa ley es la que nos ayuda a conocer cuál es la manera de agradarle al Señor, cómo yo debo vivir, cómo debo yo portarme con las personas, qué debo hacer, qué le gusta al Señor, lo que no le gusta, pues no lo hago, lo que sí, entonces procuro hacerlo, ¿ya? Entonces la ley te dice es cómo vivir, cómo debes vivir en cada uno de los aspectos. No solo son reglas, sino un camino de vida, pues la Torá, en el Antiguo Testamento, significa instrucción y dirección. Entonces, por eso dice que la palabra es lámpara, ¿no? Porque la lámpara te da una dirección, te permite ver y cuando conoces la ley, tú sabes por dónde coger. Te ayuda a tomar una decisión. Ay, se me están presentando esta situación. Esta no la tomo porque la ley dice esto. Esta sí la tomo porque la ley me indica que sí puedo ir y que me va a ir bien. Y eso es lo bueno de la ley. Te dice qué debes hacer y qué pasa si no lo haces y qué pasa si lo haces. Ya, entonces te da visión de cómo debes caminar. Un ejemplo, Deuteronomio 6.1. Estas pues son las leyes, estatutos, decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que las pongáis por obra en la tierra. Entonces las leyes no están ahí impresas en su Biblia, en su celular, sino está para que tú las aprendas y las pongas por obra. No solamente escucharlas, sino memorizarlas, guardarlas y ponerlas por obra. Todas, no solamente los mandamientos, los 10 mandamientos, todas. No estoy diciendo que ahora hay que aprenderse de memoria los 613, porque realmente ya la ley está en nosotras, pero sí debemos descubrirla y en la manera que tenemos una comunión con el Espíritu, esas leyes son más visibles en nosotros, ¿ya?
Están ahí guardadas, pero a veces, como no prestamos atención, como no leemos la Biblia, como no meditamos en el Señor, entonces están ahí ocultas y a veces no sabemos qué hacer, pero la respuesta siempre está en nosotros por medio del Espíritu. En Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, otra característica, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, el que aprende, el que guarda, el que medita, el que guarda y la pone en práctica, ese es una persona sabia. ¿Quieres ser sabio? Aprendamos la palabra del Señor y su ley. Seremos cada vez no solamente conocimiento, inteligencia, sino que seremos cada vez más sabios, es decir, sabremos tomar decisiones de una manera práctica. Un ejemplo. Bueno, aquí dice mandamiento, pero mandamientos, dentro de las leyes también están los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces, una ley del Señor es, no vas a tener dioses ajenos, no vas a tener ídolos, no vas a tener o confianzas en otros. Yo seré tu único Dios. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Eso es una ley, es decir, lo tienen que hacer sí o sí, si no, hay consecuencias. ¿Ya? Y este es un ejemplo de ley moral. Entonces, las leyes morales son los mandamientos. ¿Ya? Todo lo que me dice cómo debo vivir mi vida, cómo debo hablar, cómo debo tratar a los demás, esos son leyes morales, leyes de comportamiento y a eso se le llaman mandamientos. ¿Listo? Mandamientos. Orden clara, concreta y directa dada por Dios. Tienen carácter obligatorio e inmediato. Los mandamientos son expresiones específicas de la ley que guían, ojo, comportamiento moral y espiritual. Cuando nosotros vamos a Levítico 23, ya. Cuando nosotros vamos a Levítico 23, pues está todo el listado, digámoslo así, de lo que son esos mandamientos. Ahí hay una ley porque te indica qué es y cómo tú debes vivir tu vida. ¿Cómo te debes comportar con los hermanos? ¿Cómo te debes comportar con el pobre? ¿Cómo te debes comportar con la gente, con tu familia, con tus padres? ¿Cómo puedes tratar a la tierra? O sea, te enseña todo. Te enseña igualmente todas. Ahí en Levítico 22 del 17. A ver, ningún defecto, sumo sacerdote. Todo lo que es el libro de Levítico, todo, absolutamente todo el libro de Levítico, habla de ese tipo de instrucciones y mandamientos. ¿Por qué? Porque me están enseñando mi comportamiento, cómo debo actuar, por lo menos la inmoralidad, en la santidad, cómo debo guardar las fiestas o las celebraciones, qué debo hacer en la cosecha. Cómo debo comportarme con los demás, qué prácticas son consideradas paganas acerca del ocultismo, de la injusticia. Entonces, si usted en ese entonces, usted vivía igualmente, entonces era considerado un santo. Se está viviendo en santidad porque está guiado por la ley que es santidad. Ahora, en esta ley, igualmente, también nuestros mandamientos están en nuestra mente y en nuestro corazón y ese nos enseña cómo me debo comportar. Cuando yo leo la palabra del Señor, así sea el libro de Levítico, pero lo estoy haciendo en el Espíritu, esa ley se va a vislumbrar, esa ley se va a hacer viva en mí y sabré cómo comportarme. Yo ya sé, pero al menos lo voy a recordar más, digámoslo así. Entonces los mandamientos, para resumir, me indican cómo debo comportarme moralmente, es decir, con los demás y espiritualmente hacia Dios. O sea, me define mi comportamiento, cómo debo relacionarme con los demás, conmigo mismo y con el Señor. Esos son los mandamientos. ¿Listo? Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está hablando de cómo debo comportarme específicamente con el prójimo y cómo debo guardarme de en este caso de no cometer adulterio o desear.
Si me amáis, guardas mis mandamientos. Aquí no está hablando solamente de mi relación con los demás, sino del Señor. ¿Me amas? Sí, entonces guarda mis mandamientos. Todo lo que de las fiestas, de trato, cómo tienes que comportarte. Así me demuestras que me amas. ¿Listo? Hay otros. Por ejemplo, en Levítico 23:3, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será de descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Es un mandamiento. ¿Cómo debes tú comportarte? Recuerda, mandamiento, comportamiento. Mandamiento es mi comportamiento, ¿ya? Una persona que se altera, que pelea con Raimundo y todo el mundo, no puede decir que sigue los mandamientos del Señor. No, porque precisamente te rige cómo te debes comportar. Una persona grosera no está guiándose por los mandamientos del Señor ni los está obedeciendo. ¿Ya? Y ahí está diciendo que en Shabbat es un día de descanso donde no debes trabajar y debes guardar un reposo especial. ¿Listo? Y aquí está hablando de cómo comportarte, no solamente las personas, sino en un lugar y en un tiempo específico. Entonces el mandamiento te decía cómo debías presentarte al sacerdote, por ejemplo, y cómo debías entrar al tabernáculo, en el caso de, claro, en la primera fase, ¿no? Y que llegando a ciertas fechas, cómo debías hacer. Entonces, ese cómo tú debes actuar es lo que está definido en los mandamientos. Así que cuando tú lees estas cosas y te dicen cómo debes hacer en tal día, en tal fecha, con quién, cómo comportarte, comportamiento, ya sabes que eso es un mandamiento y que se debe cumplir. Ahora, los mandamientos en aquel entonces estaban dados por Moisés, ahora obviamente es un mandamiento espiritual, pero el Espíritu Santo nos enseña, digamos, a cómo llevarlo a este tiempo. ¿Listo? Entonces vimos lo que son las leyes, lo que son los mandamientos y ahora vamos a ver qué son los preceptos. Los preceptos son reglas o disposiciones que explican cómo debe vivirse la ley de Dios en aspectos prácticos y cotidianos, ¿ya? O sea, práctico, como en cosas, en asuntos. Por ejemplo, usted va a encontrar va a aprender a hacer un plato especial. Usted va a un menú, ingredientes y usted lo hace. Pero mientras usted va haciendo las cosas, usted va aprendiendo más y sabe, no, que esta cantidad de sal mejor no, sino así y que le puede echar otro poquito de comino. Entonces se añade, ¿cierto? Entonces esos preceptos es como esas cosas que se añaden a la ley sin romperla, pero que aclaran ciertas dudas, digámoslo así. Son orientaciones detalladas que muestran la aplicación de la voluntad divina en la vida diaria. Vamos a ver algunos ejemplos de estas ordenanzas prácticas. Si prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le impondrás usura. Ahora aquí está la palabra comportamiento, o sea que es un mandamiento, pero al mismo tiempo es un precepto. Porque le está diciendo específicamente qué es lo que debes hacer cuando tú prestas dinero. ¿Por qué? Porque había un comportamiento al prestarle al extranjero y había un comportamiento diferente también a los de su pueblo. O sea, porque al extranjero sí le puedes cobrar interés, pero a tu hermano no. ¿Ya? No te portarás con él como usurero ni le impondrás usura, o sea, unos intereses muy grandes. Tampoco. Tienes que ser específico. Así que con tu hermano te comportas así y con el extranjero te vas a comportar de una manera más específica. Entonces, sí vemos que ahí vamos como de lo general a lo específico, ¿no? Estamos hablando de leyes, luego mandamientos y ahora precepto. O sea, como si el precepto estuviera dentro del mandamiento para aclarar ciertas situaciones específicas. ¿Listo? Otro, no hagáis en Levítico 19, 35, 36. Este es un precepto. El anterior era sobre ayudar al necesitado, ¿cierto? Y este es sobre el trato justo en el comercio. Entonces, algo más específico. ¿Listo? El precepto es más específico del mandamiento sobre algo. El anterior era sobre el ayudar a los demás y este es
sobre el comercio. ¿Qué dice? No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas. Efa justo e injusto tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Listo? Entonces sabemos que si lo convertimos, tratamos de hacerlo más general, convirtiéndolo, digamos, en un mandamiento. Entonces, ¿qué dice? Harás un peso justo. Si vas a comprar y tiene un peso la libra, por ejemplo, vas allá y tú pesas algo, le vas a cobrar con respecto a eso. O sea, sé justo con la balanza, digámoslo así, diría el mandamiento. Entonces, para hacerlo más específico, está el precepto que dice balanzas, dice incluso las medidas de cada uno. ¿Listo? Habla de no hagas injusticia en el juicio, medida de tierra. Cuando habla de medida de tierra, habla de la cantidad, ¿no? O sea, del terreno, ¿no? Que yo que compré no sé cuántas hectáreas, 10 hectáreas, pero me vendiste 9 realmente porque la medida no era, ¿ya? Entonces hay que ser específicos, no solamente en el peso, también en las medidas, en la parte comercial. Entonces cuando ustedes ven esos subtítulos chiquiticos, esos subtítulos de injusticia, ocultismo, honra, y están detallados, entonces esos detalles pequeñitos los puede llamar preceptos. Todos esos son mandamientos, pero esos versículos que están dentro de esos subtítulos, usted los puede llamar como preceptos porque están siendo específicos ante una situación. ¿Listo? Porque uno puede decir, ay, yo me sabía el de mandamiento, pero no me sabía el precepto ante esta situación. El Señor sí lo enseña. Él sí lo dice. Ahora, decretos. Espero que estén siendo claros. Decretos. Disposición o decisión. Ah, mire, quería mostrarles aquí. Por ejemplo, esta es la ley del Señor, ¿cierto? Entonces vimos que los mandamientos están en el libro de Levíticos, que son bastantes capítulos. Es como una cosita así. Bueno, son varias páginas, por decirlo así. Son estos, ¿no? Cuando hablamos del mandamiento. Pero todo esto es la ley y dentro de este libro usted va a encontrar toda la ley. Mandamientos lo puede encontrar en Deuteronomio y en Levíticos. Pero también hay otros distribuidos en otros libros. Si usted se acerca un poquito más. Pero ¿sí me están viendo en el otro lado? No sé, esperen. No, pero entonces lo voy a colocar. A ver si me acuerdo. Entonces están los mandamientos, los preceptos. Entonces vamos a quitar aquí un momentico para mostrarles algo. Listo. Entonces aquí tenemos la ley. En el libro de Deuteronomio y Levítico están los mandamientos. Si usted ve los subtitulitos estos, ¿cierto? Bueno, y si usted lee cada uno de estos, va a encontrar preceptos. Están agrupados. El que los agrupó es simplemente para ordenar. Pero de esa manera usted los puede encontrar. Si usted necesita un precepto acerca del préstamo, acerca de ayudar a la gente, acerca de las relaciones sexuales, acerca de cómo debo comportarme con el hermano, con el vecino, usted busca estos subtítulos y se va al precepto específico que está dentro del mandamiento, ¿listo? Y le va a enseñar. Y si esto está en un libro, en la vida práctica también. Si usted necesita y ora, Señor, ¿cómo debo comportarme con este vecino que definitivamente me tiene con la piedra encima? El Señor le va a mostrar en usted cuál es el precepto, cómo debe comportarse ante ese vecino, ¿cierto? Señor, ¿cómo debo yo administrar mi negocio? El Señor le revelará el precepto ante esa situación, digámoslo así, o ese problema en el que se metió, en el caso que haya sido así. ¿Listo? Entonces, vamos aquí otra vez a compartir. Y aquí está. Bueno, así que ahí vamos. Precepto, decreto. Listo, el decreto. Disposición o decisión soberana de Dios establecida con autoridad y que no puede ser anulada. Los decretos expresan la voluntad firme de Dios sobre la creación, la historia y su pueblo. Bueno, el decreto
El decreto por lo general nace prestando la solución ante algo, ¿cierto? Habíamos hablado en el principio, en el ejemplo, cuando una persona realiza una demanda, entonces viene un juez, necesita decretar algo sobre esa situación y eso se debe cumplir. No se puede anular en el caso de si es algo, bueno, actualmente sí se pueden demandar cuando son injustas, cuando no están de acuerdo, pero en el caso del Señor, cuando Él decreta algo, hermano, así permanece, ¿ya? Porque Él es la autoridad. Los decretos, algo característico, los decretos solamente lo pueden realizar las autoridades. En este caso, el máximo decreto, la palabra del Señor. La máxima autoridad es el Señor, Él sí puede decretar. Y por lo general los decretos también son por escrito. Los jueces pueden decretar. Un profesor en su salón de clase puede decretar algo porque le han dado la autoridad sobre ese saloncito de los 20 alumnos. Entonces puede decretar algo y lo que él dice debe ser para obedecer. ¿Listo? Porque expresan la voluntad. O sea, él quiere que las cosas se hagan así. Es su voluntad. Los decretos del Señor expresan su voluntad. ¿Listo? Ejemplo, Salmo 148, 3, 6. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó, fueron creados. Los hizo ser eternamente para siempre y les puso ley que no será quebrantada. Aquí él está dando una orden. El decreto es una orden. Alabarle. Y se lo está diciendo no a la gente, se lo está diciendo a la creación. Entonces es un decreto. Pero la otra persona es diferente a la ley. Por ejemplo, la ley de la, como decíamos, la ley de la gravedad, las cosas tienen que caer. Pero en el decreto, la persona que está recibiendo la orden puede decidir si sí o no. En este caso, la creación sí es muy obediente y obedece, a menos que haya caído de pronto en un tipo de iniquidad a raíz del hombre. Pero los decretos, el decreto, el Señor quiere expresar su voluntad, pero el que lo está recibiendo puede decir no. Y lo está ordenando el Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces, cuando se refiere a la creación, que él da un decreto, la creación le obedece. Los ejércitos le obedecen, los ángeles le obedecen. El único que a veces no se le da la gana de obedecer porque no quiere hacer la voluntad del Señor, es el hombre. ¿Ya? Entonces los decretos expresan la voluntad del Señor ante algo. Cuando usted dice y está orando, Señor, que se haga tu voluntad, acuérdese que usted le da diciendo, Señor, yo quiero seguir tus decretos, lo que has ordenado para mi vida, lo que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Esta situación, Señor, que yo te presento de mi esposo, de mi familia, de mi trabajo, ¿cuál es tu voluntad? Usted le está pidiendo un decreto al Señor. Le está diciendo, Señor, decreta sobre esta situación que me está pasando en específico y yo sé que se hará y yo la conoceré y así lo haré. ¿Ya? Por ejemplo, una situación difícil. Señor, me están echando brujería, hechicería. Señor, haz algo. Hay una ley a favor tuyo que anula esa brujería. Entonces viene alguien, ora en autoridad y decreta esa palabra. Decreto quiere decir porque ya está escrito, entonces la puede hablar, puede decretar, la puede proclamar, como lo vamos a decir más adelante, y esa ley te va a favorecer. Dice tu voluntad que es el que sea libre, ¿cierto? Pero tú también tienes que obedecer en salir de las cosas y de aprender de la palabra para que esas cosas no te vuelvan a pasar, ¿cierto? Así que cada vez que usted le está diciendo, Señor, hágase tu voluntad, estás diciendo, Señor, cúmplase tu decreto sobre esto. Señor, yo cumpliré tus decretos. Listo. Así que cuando usted está leyendo la Biblia, Señor, dame a conocer la voluntad sobre esta situación y le da un versículo, el Señor le dice esto es lo que tienes que hacer para usted se convierte en un decreto. ¿Listo? Que tiene que cumplirse.
Otros, decretos sobre la redención en Cristo, que también se cumplen en usted, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. Aquí se habla del decreto eterno de Dios respecto a la salvación, que su pueblo sea transformado a imagen de Cristo. Entonces aquí está hablando de la redención. ¿Por qué usted salvo? Porque hay un decreto. ¿Por qué usted puede ser redimido? Porque hay un decreto, que es ese que está aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es un decreto que a usted le está diseñando su imagen, ¿ya? Entonces usted puede orar basado en un decreto. Usted lo reclama. Mire, el Señor me dijo, por ejemplo, en otros ejemplos, que si yo decía que Él era mi Señor y mi Salvador, yo era salvo. Entonces es un decreto que está a su favor. Yo lo creí y se establece, porque yo creí en su voluntad también. ¿Ya? Entonces si vemos que todavía es algo más chiquitico. Pero los decretos están bastante fundamentados en una ley. Digamos, yo estoy enfermo, entonces yo necesito una ley a mi favor. Entonces hay una ley en la palabra en Isaías que dice que por su llaga he sido sano. Eso es un decreto para mí, para yo poderlo reclamar. Y en ese momento, porque él lo declaró, es un decreto en contra de la enfermedad, decretos en contra de la muerte, decretos en contra de la brujería. Usted los encuentra en la palabra. Eso es un decreto que a usted lo hace libre. ¿Ya? Dios lo estableció porque el hombre cayó y sabe que el enemigo tiene poder, pero él decretó que no sería así. Entonces hay decretos que a usted le pueden ayudar para ser libre, para que viva conforme a la voluntad del Señor. Ahora, cuando son proclamas, es una declaración pública y solemne de un mensaje de parte de Dios que puede ser de advertencia, juicio, salvación o llamado al arrepentimiento. La proclama es decir en voz alta las leyes del Señor, los decretos que están a mi favor o que están en contra, es hablar en voz alta los preceptos ante ciertas situaciones específicas también, o los mandamientos, ¿ya? Pero la proclama es más con un fin hacia el otro. Por ejemplo, yo proclamar bendiciones, ¿ya? Entonces, yo proclamo conforme a la palabra una bendición ante alguien. Hay quienes proclaman maldiciones, pero bueno, me gusta más bendecir. Es proclamar, pero para que se produzca algo, ¿ya? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Jonás 3, 4, 5. A Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Ya? Jonás recibió un decreto. El decreto era que Nínive, si no se arrepentía en 40 días, aquí a 40 días iba a ser destruida. Eso es un decreto. El que hizo lo proclamó. El decreto fue una situación de que Nínive estaba en completo pecado y era injusto. Entonces Dios decretó algo de eso, no es un precepto, un decreto, algo más específico de decisión. Y proclamaron ayuno. Sí, porque si fuera un precepto, entonces todas las ciudades que estuvieran injustas serían destruidas. Esto fue una situación específica, por eso es un decreto. ¿Listo? Y la proclama es decirlo en voz alta. También en Esdras, después que edificaron el altar, se pusieron en su lugar los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Jehová. Y dieron voces alabando y dando gracias a Jehová. Y todo el pueblo clamaba en gran júbilo. Así que las proclamas no solamente es decir en voz alta decretos, también gratitudes, también alabanzas. Proclamar alabanzas, proclamar gratitud, proclamar la salvación del Señor, proclamar sus decretos. ¿Listo? Y el estatuto, creo que ya es el último, una ordenanza establecida de manera permanente para que sea cumplida de generación en generación. Se aplica muchos a rituales, celebraciones o costumbres que forman parte de la identidad del pueblo de Dios. Entonces, conocemos Levítico 3:17, ya saben, estatuto. El Señor en el precepto o en el decreto es algo específico, ¿cierto? El decreto hasta una situación y si se cumple bien hasta ahí. Pero el estatuto
Él dio una orden y eso no cambia, hermano. Eso permanece de generación en generación, como en Levítico 3:17. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en todas vuestras moradas, que no coméis ninguna grosura ni ninguna sangre. Entonces sabemos que no debemos comer sangre. ¿Cierto? Eso no solamente por lo menos cuando usted encuentra estatuto en la ley de Moisés, esto también es pastelado. En la del nuevo pacto, eso va de permanecer. Por eso las celebraciones también están para nosotros. Y cuando dice ninguna sangre, eso no se acabó con Moisés. Eso permanece todavía, que no debemos tomar sangre. Y otra cosa, grosuras tampoco. Por algo la grasita le hace daño y provoca arteriosclerosis y tapa las arterias y demás. Porque es un estatuto perfecto. Perpetuo. Si usted toma sangre se va a contaminar porque la sangre de los animales viene contaminada. Y porque es la vida del animal, la grosura también, porque la grosura solo le permanece al Señor. Cuando usted calienta la grosura, ese olor era agradable solamente para el Señor. Cuando usted come mucha grosura, usted le hace daño, hermano. Así de sencillo, porque es perpetuo. Y guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo, Jehová. Entonces, son ordenanzas que van a permanecer por siempre. Estatuto perpetuo tendréis en el mes séptimo a los 10 días. Esto es una celebración específica. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en la natural ni en el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Aquí está hablando de una celebración. La diferencia es que la manera de cómo se celebra sí cambia, porque ya en Cristo Jesús hay algunas celebraciones que ya se cumplieron, entonces no se celebra de la misma manera, pero sí se celebran. Digamos, no se guardan en lo judío, pero sí se celebra considerando esa fecha muy importante y afligir las almas, no tanto como en aquel entonces, no tanto con tanto sacrificio de animales, pero sí guardar ese día de una manera especial. Listo, eso es un estatuto. Ya saben, estatuto cuando ustedes debían, y esto es estatuto, permanece, hermano, ya que el Espíritu le enseñe y nos enseñará cómo debemos realizarlo, porque no es lo mismo, pero sí ha de permanecer. Así que ya sabemos, ¿no? La ley es una enseñanza u ordenanza general que se debe cumplir. El mandamiento son órdenes específicas, pero más que todo para el comportamiento, situaciones morales y sociales. El precepto son reglas detalladas para vivir la ley de manera práctica. Los decretos es una determinación firme del Señor con respecto a una situación, grupo de personas o ciudades, que se cumple solamente en ese tiempo para esas personas. Proclamas es el anuncio en voz alta de los decretos de los preceptos que también se pueden expresar en gratitudes o alabanzas. Y eso es voz alta. Los decretos están escritos y se firman y con todo y sello. Y el estatuto son ordenanzas permanentes que se deben guardar por siempre y por generación de las generaciones. Entonces, cuando veamos esas palabras, ya creo que tenemos una idea, ¿cierto? De cómo debemos obedecerlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas definiciones? Ya sabemos cuando vamos a leer la palabra, cómo podemos leerlas y entenderlas. ¿Alguna pregunta? Por ahí está Matilde, Pastores, Gladys, Pastor James, o comentario o añadir. Listo, bueno, entonces vamos a dar las gracias, Señor. Te glorificamos. Tú, Señor, nos estás enseñando a amar tu palabra. No podemos amar algo si no lo conocemos, pero sabemos que en el conocimiento de tu persona amamos la palabra y aprendiendo cada vez más de la palabra también te conocemos a ti y te amamos. Enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos, Señor, a poner en práctica tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus decretos, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y que siempre, Señor, también podamos establecer, vivir esa vida
que a ti te agrada en todo momento. Coloca, Señor, ese temor en nosotros. Coloca, Señor, ese amor en nosotros para ponerla en práctica. Si hay también alguna sequedad en nuestra vida, algún problema, es porque muy seguramente habremos quebrantado una ley o no la hemos puesto en práctica. Danos discernimiento para corregir nuestro comportamiento, para encontrar, Señor, en tu palabra y en la que está en nuestro corazón, cuál es esa respuesta que necesitamos y que debemos cumplir. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, listo, hermanos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, Nancy, gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones.